Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Cerebralmente. Yo soy el doctor Carlos Novo, neurocientífico clínico, como siempre, todos los jueves con ustedes a la 1:30 en punto, desde la bellísima ciudad de Monterrey, casi 40 grados. Hoy vamos a hablar de un tema que es de mucho interés, una porque es el trastorno cerebral más común. Vamos a hacer la música. Porque tenga curiosidad, estamos escuchando a Else, el disco de Beautiful Freak. No tengo ningún tipo de dueño de esas mugres, nomás estoy poniendo YouTube, nomás para aclarar. No va a ser que de repente Else se ponga celoso y me quiera demandar. No creo, buen tipo. Muy bien, entonces, hablando de depresión y ansiedad, vamos a tomarnos un poquito más de tiempo del usual. Esperaremos terminar a los 15 minutos, pero si nos pasamos a los 20, que así sea. Es el trastorno más común el ser humano sufre. Las primeras descripciones del trastorno, que se llamaba la melancolía, unida a la bilis negra, ¿no? A los humores. Recuerdan los 4 humores de los griegos y los de Tales de Mileto y Pitágoras, que no nomás eran matemáticos, también eran biólogos y médicos, eran de todo. Acuérdense que entre más vamos avanzando, cada vez somos menos cosas en cuestión de expertise. Cada vez tenemos menos capacidad de obtener la información necesaria para ser expertos en algo, pero antes había menos información, podías abarcar más cosas. Entonces estamos hablando de 2500 años atrás, un poquito más, de hecho casi 3000 años. Entonces no es una cosa nueva, ¿no? Esa es la primera idea con todo esto. No es un trastorno cerebral que es nuevo o que sea de nuestra época, no es ni moderna ni posmoderna, ¿no? Viene desde muy tiempo atrás, es antiguísima, tan antigua como el ser humano. De hecho, casi en general todas las enfermedades que conocemos son tan antiguas como nuestra especie. Va junto con pegado el cómo funciona a cómo no funciona adecuadamente algo. Hay ciertas cosas que son más comunes y menos comunes dependiendo de las circunstancias, y es justamente uno de los puntos más importantes en este tema de ansiedad y depresión: cómo interactúa el cerebro con su medio externo y después con su medio interno, con el resto del cuerpo, especialmente con el sistema inmunológico y el sistema endocrinológico, hormonas y células de defensa. Entonces vamos a enfocarnos en la depresión y ansiedad como una sola entidad, como un solo proceso patológico en el cerebro, con diferentes manifestaciones dependiendo de la edad en la que se presenta, el tiempo que lleva de evolución, qué tan crónico es, y después qué tan severo. Las manifestaciones básicas de este trastorno, ahorita vamos a después irnos a qué es lo que no está funcionando bien en el cerebro, pero el cómo se nota, y eso es bien importante porque muchas personas, desgraciadamente, tienen esta disfunción cerebral prácticamente desde los 4 o 5 años, que es cuando madura el sistema límbico, y quedan así toda la vida y piensan que, pues así es que todo el mundo está igual, es decir, que todo el mundo más o menos le sufre lo mismo, siente lo mismo, se angustia de la misma manera por las mismas cosas, y van creciendo y después se van dando cuenta que efectivamente así no es decir, no está respondiendo su cuerpo como debería desde hace mucho. Entonces lo primero es, hemos hablado muchísimo aquí desde hace ya casi un año, casi completamos el año de estas cápsulas, y es importante volver a repetir que nuestro comportamiento, todo nuestro comportamiento, desde nuestras respuestas emocionales, nuestros movimientos simples y complejos, todo nuestro aprendizaje, todo es un proceso biológico que puede estar en diferentes partes de nuestro cuerpo y especialmente a nivel cerebral. Todo. Entonces no hay ninguna excepción. Es decir, si te afecta, si lo sientes, está dentro de ti, ¿no? O sea, no está fuera, y no es espiritual tampoco, ni son humores como los griegos pensaban, o diferentes vientos, ¿no? Ni huracanados, ni no huracanados. O sea, es simplemente biología. Muchas células, miles y millones y trillones de células, con otros miles y trillones de moléculas químicas. Entonces, así de complejo es. Pero afortunadamente no es magia. Entonces, no vamos a hablar si existen o no los espíritus. Afortunadamente no tengo capacidad de poder decir eso, ni yo, ni nadie, porque nunca nadie ha visto a ninguno. Entonces, mientras estamos dudando de todo lo demás, enfoquémonos en lo que sí podemos tocar,
ver y manipular, que es lo más importante. Entonces, el estar triste, que es la depresión melancólica, es digamos, el subtipo más común. No todas las depresiones son melancólicas, es decir, no toda la gente que está deprimida está triste. Depresión y tristeza son cosas diferentes. Cuando la tristeza no está en el lugar adecuado, es decir, nos sentimos tristes y no tendríamos por qué sentirnos tristes, ahí es cuando decimos hay algo mal. El cerebro está reaccionando con una emoción muy específica que genera una bola de cambios químicos, inmunológicos y hormonales que después van a afectar todo nuestro metabolismo, nuestro crecimiento, todo. A través especialmente de este pedacito que decíamos que se llama hipotálamo, que es un cuadrito, un cubo, tal cual, un cubo de 1 centímetro cúbico, un poquito menos de hecho, lleno de diferentes núcleos, que está íntimamente conectado, decíamos, con el sistema límbico de la corteza y también de los núcleos subcorticales, el tálamo. Entonces, estos circuitos, que hablaremos de ellos en los siguientes minutos, están mal como tal construidos desde muy pequeñitos. Y aquí es otra cosa bien importante, porque podemos, una de dos, o tener la predisposición genética, que más o menos es entre un 30 y 60% de los casos, es decir, entre un 30 y 60% de los trastornos de ansiedad y depresión hay una carga genética importante. Pero digamos que el otro 70 o 40%, podemos partir en 40 y 60 si quieren, 40 ambiental, 40 genético, 60 ambiental, pero especialmente el ambiente a temprana edad. Y para esto hay mucha información en los últimos años y nos hemos dado cuenta, hay un documento, una investigación muy famosa, clásica, de hace ya un tiempo atrás, que comenzó todavía más atrás, si no recuerdo es Caspi, el autor, de Nueva Zelanda. Y lo que hicieron estos tipos fue uno de los primeros estudios que agarró niños pequeñitos, antes de los 2 años inclusive, que eran huérfanos, especialmente huérfanos, ¿no? Que habían sido abandonados, que habían tenido desnutrición, que habían estado descuidados, ¿no? Que habían sufrido lo que llamamos un estrés a temprana edad. Y aquí voy a tener que hablar otro paréntesis. Si se piden los paréntesis, no se apuren, es parte del proceso. El estrés es una respuesta fisiológica, una respuesta del cuerpo para una de dos: intentar evitar perder el equilibrio, lo que llamamos la homodinamia, estar en un proceso dinámico pero dentro de los límites que consideramos saludables. Casi todo lo saludable es lo normal, hay ciertas excepciones. Entonces el estrés lo que permite es una de dos: una respuesta que permite que haga que el cuerpo no salga de esos límites, que permanezca en el equilibrio, o ya que salió, el que regrese otra vez a ese equilibrio, a esa homodinamia. Entonces, o a la salud, ¿no? Para ponerlo más simple. Entonces el estrés es una respuesta para intentar no perder un proceso de salud o recuperarlo. Eso se llama estrés. No es la angustia, la sensación de angustia, la sensación de miedo, la sensación de que algo está mal, de que algo va a salir mal. Eso es una emoción, no es un proceso fisiológico. Y de estrés podemos subdividirlos en un estrés adecuado, fisiológico, el que nos regresa a la salud, o un estrés patológico, el que ya se quedó, digamos, como atascado y ya no nos sirve para regresar al equilibrio, sino que más bien nos produce más desequilibrio. Eso es el estrés patológico. No quiere decir que estén totalmente ligados el estrés a la sensación de angustia. Hay una cierta relación al respecto, de hecho bastante más fuerte, o muy fuerte, pero no es lo mismo, y eso es importantísimo. Entonces, acuérdense que de las emociones hay una parte que es meramente cerebral, que es la más importante, pero después una parte periférica, que a través de las hormonas nos producen esos cambios en nuestro cuerpo. Y por eso es tan importante el no sufrir esto, porque no solamente se siente mal, sino que además nos hace un daño. Y ahí es donde vamos. Estamos hablando de los niños prematuros, pero bueno, también prematuros entran dentro del estrés. En niños como tal con estrés a temprana edad, es decir, antes de los 2 años. Después esto se ha hecho antes de los 4, pero sabemos que tiene mucho más impacto antes de los 2. Y eso es una razón, es decir, el estrés antes de los 2 años tiene más impacto que el después de eso. El mismo estímulo, ¿estamos? O sea, si ponemos el mismo estímulo estresante a un niño de 1 año, a un niño de 4, el impacto negativo va a ser peor en el niño de 1 año. Eso es simplemente porque los circuitos, no solamente cerebrales, sino el sistema inmunológico, el sistema hormonal, todos nuestros procesos están apenas intentando organizarse y están creciendo. Requieren mucha energía, entonces cualquier otra cosa que les impida
madurar, que ya es suficiente trabajo, lo va a sacar de ese proceso en el que ya estaban puestos, ¿no? Entonces, todo estrés se convierte casi patológico para un niño antes de 2 años, lo cual no es cierto para un adulto, para niños mayores. Entonces, lo que estos tipos descubrieron, Caspi y su grupo, y después se han hecho muchas replicaciones de esto. Hay un maestro mío que fue Charles Nemeroff, que ha estado en diferentes universidades, pero que también se ha metido mucho a qué tanto impacto hay en el estrés temprano en el cerebro y después las consecuencias a futuro. Entonces nos hemos dado cuenta que esa parte ambiental de estrés y el estrés, el estímulo estresante, lo podemos dividir en un estímulo estresante que es séptico, es decir, que es infeccioso, ya sean virus, bacterias, parásitos, cualquier tipo de bicho vivo que entra a nuestro cuerpo y nos daña, porque tenemos otros muchos bichos vivos dentro de nosotros y que nos dan salud. Esa es toda la micro fauna que tenemos en nuestro intestino, es necesaria para sobrevivir. Entonces estamos hablando de otro tipo de bichos que no queremos y que al tenerlos nos causa una infección, nos causa enfermedad. Ese estrés se llama estrés séptico. Pero después tenemos el estrés que es no séptico, es decir, todo aquel estrés, cualquier estímulo que nos cause enfermedad, que nos saque de equilibrio, que no sea un bicho vivo. Puede ser un tóxico, puede ser un grito de alguien, puede ser la pérdida de algo, cualquier cosa negativa. Lo llamamos negativo porque el estímulo automáticamente hace que la respuesta de nuestro cuerpo sea negativa, sea una de estrés desde el punto de vista inmunológico y hormonal, y además suele sentirse angustiante. Y hemos descubierto que la parte del cerebro que más se daña al respecto es la amígdala. Entonces hemos hablado muchísimo de la amígdala, que es un núcleo más o menos, un centro, un complejo de núcleos, 3 núcleos especiales, está dividido en 3 subnúcleos, tiene forma de amígdala, de almendra, en griego. Y esta amígdala, este complejo, es sumamente importante junto con otros núcleos del tálamo, y el núcleo accumbens, y después decíamos el cíngulo anterior, y la ínsula. Decíamos que la ínsula es una parte de la corteza que está justo entre el frontal y el temporal hacia adentro, que de hecho la parte de la corteza que madura más rápido, porque es la que está involucrada en procesos autonómicos, en nuestra respiración, nuestro ritmo cardíaco, todas las respuestas hormonales a través del hipotálamo y a través del nervio vago. Yo sé que sabemos muchísimas cosas, pero es importante esa estructura porque está íntimamente ligada a la amígdala, y la amígdala íntimamente ligada al hipotálamo y a núcleos talámicos, y estos procesos maduran muy rápido, maduran en los primeros 4 años de vida. El ponerles estrés, el ponerles un estímulo que va a activar los demás de manera inadecuada, hace que empiecen justo a hacer ramificaciones, a hacer conexiones de manera inadecuada que pueden perdurar toda la vida. Y eso sucede porque hay cambios genéticos. Entonces antes pensábamos que los genes eran y ya nunca más cambiaban, ¿no? Igual que el cerebro. Entonces ya hemos aprendido que todo cambia, todo. Entonces los genes, es otro tema muy complicado, no soy experto en él, tienen diferentes tamaños, o sea, tienen diferentes, digamos, procesos. O sea, un gen no es lo que realmente, sí importa, pero lo que importa son todos sus componentes chiquititos. Y esos componentes chiquitos llamamos epigenética. Entonces, los epigenes, hay todo un proceso diferente, son pequeños cambios que se generan en los genes que después producen proteínas, cambian la estructura y el funcionamiento de nuestro cuerpo. Es lo que nos permite crecer, aprender, cambiar. Todo cambio, todo aprendizaje nuevo, esto que estás captando en este momento, va a producir cambios genéticos, además de cambios totalmente cerebrales por el conocimiento que estás obteniendo. Son pequeñitos, pueden ser duraderos o no, y eso depende de qué tanto se repite o qué tan fuerte fue el estímulo. Entonces el estímulo es fuerza y permanencia. Somos seres vivos, entonces todo este proceso lo vamos reaprendiendo. Entonces lo que sucede con la amígdala es que queda hiperactiva, y lo que tenemos es una amígdala hiperactiva, muy parecido a un proceso epiléptico de la amígdala, donde empieza a crecer de más, y por lo tanto empieza a responder más. La amígdala es un complejo, decíamos, muy simple, que está hecho para aprender básicamente 2 cosas: activarse cuando hay un estímulo que le puede causar peligro o problemas al cuerpo, 2, desactivarse cuando no lo está. Esto así de simple, ¿no? Podemos como
simplificarlo de manera sumamente así como bimodal, ¿no? O sea, se prende o se apaga, se prende o se apaga. Es mucho más complejo que eso y depende con qué se active la respuesta, pero vamos a hacerlo más simple. Se hace tan grande y es como el centro de defensa del cuerpo. Digamos que es como el Pentágono para los gringos, ¿no? Pobres gringos. Es ese Pentágono para los gringos, la amígdala, que constantemente está como un radar buscando por todos lados algún peligro, ¿no? Eso se dedica a buscar cosas que nos dan peligro. Entonces, cuando crece mucho, empieza a tomar y empieza a hacer relaciones con estímulos neutros y los empieza a cambiar y les pone una connotación negativa. Si ustedes recuerdan, y si no lo han visto, véanla, la película de Intensamente, donde están las cuatro emociones, que son las 4 emociones básicas que están en la amígdala, o todo el sistema límbico, ¿no? Y después de la amígdala viene el hipocampo. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que estaban los 4 monillos, ¿no? O sea, la tristeza, la felicidad, el enojo, ¿no? Y el asco, ¿no? Que son como, el asco, que son los más básicos. Que son los 4 colores que decíamos primarios, ¿no? No los 4 humores, ni las 4 norte, sur, pero si quieren darle un poquito más ¿cómo se fue la palabra? Perdón, olvidemos toda la parte lingüística. Entonces, estos monitos que están ahí, esas emociones que están unidos al hipotálamo, en la película se veían como estaban en el tablero y después iban entrando como tal los bits informativos, ¿no? Las memorias, ¿no? Que eran como unas pelotitas, unas esferas, y cada una de esas esferas iba pintado de un color. Eso es justamente lo que hace el pentágono, digamos, la amígdala. Va pintando de colores cada estímulo que vamos recibiendo. Hay ciertos estímulos que ya están guardados genéticamente, es decir, que ya nacemos con ellos y que tienen que pintarse de tal color. Es decir, tenemos que tener una respuesta emocional X a tal estímulo. Pero hay cosas que se pueden cambiar y pueden irse modificando con el aprendizaje, que es parte de lo que la amígdala hace. La amígdala tiene una gran capacidad de cambio. Y como está conectada con el hipocampo, que es el centro de memoria, y después, ¿se acuerdan que después entraban esos bits informativos y después en el tiempo, en la noche, cuando se iba a dormir, esos bits informativos se iban, había como una especie como vi hace mucho de películas, que pero me acuerdo que era como una especie como de barranco, ¿no? Y después venían una bola como de stands, como fueran libreros, llenos de puras memorias. Bueno, eso que están en los libreros allá, esa es la corteza cerebral, esa es toda la corteza. Que lo que hace el hipocampo es, después de que te duermes, el hipocampo, toda la información que recibió ese día, la va mandando a los diferentes lugares de la corteza, ya pintados con su color de la amígdala, porque por ahí pasan. Entonces, acuérdense que pasan primero por los sentidos, llegan al tálamo, del tálamo llegan a la corteza principal y después pasan por el sistema límbico antes de llegar al prefrontal y poder decidir. Hay otras que llamamos vías rápidas, que no tienen que pasar por la corteza primaria, sino que el estímulo directamente del tálamo pasa a amígdala. Entonces, pero no vamos a hablar tampoco de esos sistemitas. Entonces, lo que sucede con ese estrés a temprana edad es que ya queda un sistema hiperactivo a lo negativo, que es lo que llamamos la esencia de los trastornos de ansiedad y depresión. La esencia de los trastornos de ansiedad y depresión es que la gente es negativa, es fatalista. Es decir, los estímulos neutros le generan una sensación negativa de miedo, de tristeza, de enojo, de asco. Entonces, eso es lo que queremos evitar que se siga desarrollando, porque eso, decíamos, tiene una gran unión con el hipotálamo, cambia todos nuestros mecanismos hormonales y metabólicos, nos pone en peligros para trastornos cardiovasculares, trastornos diabéticos, es decir, hormonales y metabólicos. Es decir, es importantísimo detener este proceso de hiperexcitación a lo negativo, de captación a lo negativo, excesivo, porque además va después dañar al hipocampo, perdón. El hipocampo se va dañando por la excesiva actividad de la amígdala y va haciéndose cada vez más pequeño, y eso es el inicio de lo que ahora llamamos enfermedad demencial o de Alzheimer. Entonces, que es otro tema y hablaremos de él más adelante. Entonces, lo más importante es, si tienen alguna respuesta que claramente no puedan regular, no puedan manejar, y que constantemente su cerebro está respondiendo de manera excesiva, negativa, pues después hablaremos del trastorno bipolar y la parte maníaca, porque no quiere decir que si nos sentamos bien, si es un bien excesivo, es igual de malo, ¿no? Aunque se sienta bien. Es bien difícil que la persona lo entienda porque se siente bien. Aquí lo bueno, digamos, es que la persona se siente mal, entonces quiere hacer algo al respecto. Entonces, háganlo.
No es normal sentirse ni triste, ni cansado, ni con miedo, ni tener problemas para dormir, porque todo este proceso, como es tan básico, decíamos, madura a los 2-4 años, entre los 2-4 años madura todo, es lo que regula todos los procesos que llamamos vegetativos o básicos, nuestro apetito, nuestro sueño, la libido, o sea, toda la parte básica está ahí, o sea, está en los circuitos hipotalámicos con el circuito límbico. Y la amígdala es un centro sumamente importante que, tal cual, podríamos decir, junto con el cíngulo subgenual, que es este pedacito, es la parte de la amígdala que después, lo primero que va a ir a afectar es el cíngulo subgenual, que es un centro en donde regula la parte social con la parte emocional propia, ¿no? Regula muchísimas cosas. Entonces, este circuito y esas partes estudiadas son las estructuras más significativamente disfuncionales en la depresión y ansiedad. Y con la parte crónica, decíamos, vamos teniendo atrofias, ¿no? Vamos teniendo un daño cerebral. Entonces, y después al cuerpo también, en paralelo. Entonces, busquen ayuda. Jamás será adecuado estar tristes. Y también pónganse a pensar que, aunque las circunstancias de afuera sean tan malas, el cerebro está hecho justamente para reaccionar a ellas y resolverlas. Si la respuesta no es de resolución, entonces hay algo mal. No quiere decir que es depresión, pero si cualquier estímulo negativo te aplasta, ya no puedes salir adelante y no puedes ni dormir, ni comer, ni nada. Hay que hacer algo porque el cerebro está hecho para resolver problemas, no para crear. Entonces, esa es la manera más fácil de poder decir que alguien está saludable. Todos los problemas, todas las cosas negativas, las saca adelante, porque para eso estamos hechos. Y de hecho la regla es que dentro de lo que se pueda es inclusive disfrutar eso, a pesar de que sea por una pérdida, por algo negativo. Entonces, porque si fuera así, pues créanme, todo el mundo hemos perdido, todos, desde hijos, padres, hermanos, todo el mundo vamos a perder algo, trabajos, etc. Y sin embargo, solamente del 10 al 15% de la gente se deprime. Entonces, no es algo normal. Entonces, es muy común que la gente deprimida y con ansiedad diga, pues eso es normal, ¿no? O sea, lo que yo estoy haciendo, mi respuesta es normal. No, no lo es. Si así fuera, difícilmente estaríamos vivos todavía como especie. Entonces, es muy importante buscar ayuda. Sonrían y hasta el próximo jueves.